y nos miramos. Una ternura como un pinchazo en el corazón me entra y duele. Es hermosísimo. Todo lo que escriba Claudia está, pero me parece que en la siesta hay una condensación de búsqueda de reescribirse a través de la literatura y la infancia. ¿Podemos guardar para la próxima edición el segundo libro? Guardamos Porque ya llegó nuestro invitado y Sí, además señor. me dijo que tiene compromisos. Sí, señor. Así que mientras preparamos todo, y yo hoy siguiendo con los impulsos nostálgicos, por eso me he vestido alusivamente. Vamos a escuchar mientras preparamos todo Dale, dale. a los más grandes. A los más grandes. Ahí me gustó. Muy bien, vamos acá al grito de silencio y es un gustazo, un placer. Lo anunciamos en la promo estos días y lo volvimos a recalcar hoy, que íbamos a tener dos entrevistas alucinantes, sobre todo por los temas. Está conmigo el doctor César Delali. Además de ser mi médico, mi amigo, de hace muchos años, es un profesional del sistema de salud de Neuquén. Estuvo hasta hace poco comandando, por decir así, el sindicato de los profesionales de salud de Neuquén. Es un histórico referente del sistema de salud. Es un militante de la salud, pero además jamás hizo medicina privada. Él siempre estuvo en el sistema público y eso ya dice mucho. No estoy poniendo un juicio de valor hacia aquellos que hacen privado. Simplemente digo de que él nunca se apartó de sus ideas y desde que lo conozco hasta el día de hoy mantiene esa línea. Pero además, cuando yo lo veo y hablo con César, porque es muy lindo. Ahora nos separó un poco nos divorció la pandemia por razones obvias. Yo extrañaba los encuentros con César porque los primeros 40 minutos es para hablar de la vida, la política. Él se descarga, yo me descargo, puteamos a todo el mundo y después dice, bueno, a ver, espera que, está por las nubes. espera que, no, espera que te voy a revisar. Pero no es como otros que solamente te toman la presión y te dan ya como revisado. No, él te revisa, pero además se dedica al paciente. Entonces, pero vamos a hablar de salud, de cómo está el sistema de salud. Yo tengo una idea que creo que la compartimos. Además, él es docente dentro del hospital. Yo tengo la idea de que el otrora sistema de salud, que era orgullo en otros países, a partir del menemato y el sovillismo comenzó a desmantelarse, comenzó a traspasar a los sectores privados, por eso el auge de tantas clínicas, tanto consultorio, y aún así se sostiene con la gente que está adentro. Qué gusto tenerte acá. Bueno, gracias. Son demasiados halagos. Usted se lo merece. Creo que no. Creo que bueno, qué sé yo, es poner la vara muy alto a que la gente va a esperar un tipo común y corriente con una convicción. Y esos son los que tienen la vara alta en general. De hablar un poco sobre eso, pero agradezco mucho, bueno, que aparte que sé que tiene mucho que ver con una sensación afectiva también que tiñe ciertas apreciaciones con claridad. Pero sí, muchas gracias y bueno, sí, un gusto estar acá. ¿Vos cuántos años dentro del sistema? Y digamos, hasta el momento digamos, si uno toma la parte activa, o sea, de trabajo activo, diciendo que la palabra pasiva no existe, pasivo puede ser a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, a los 70. Sí. Son 32 años. Ah, mira. La pucha. Es
un largo camino, muchacho, como dicen, ¿no? Sí. Y nunca te quisiste apartar del sistema. ¿Siempre acá en Neuquén o No, antes siempre, estabas? no, en Neuquén, pues yo vine, o sea, yo ya tenía mi especialidad hecha, por decirlo menos, clínica médica, o sea, Sí. clínica médica, y vine específicamente a un concurso que se hizo porque había vacantes en ese momento, y bueno, pude ingresar, e ingresé directamente en un concurso para el Hospital Neuquén, para el servicio de clínica médica del Hospital Neuquén. Dicho sea de paso, en ese momento 4 cargos y debemos haber sido fácil 50. Ah, mira vos. Sería Vos, volver a esa época. vos me haces acordar al viejo médico de familia. Es decir, esa concepción, ¿no? Es decir, el médico que muchas veces hablando genera en el paciente esa comunicación, ese contacto que bueno, que hoy los tiempos modernos la rapidez del consultorio o atender determinadas cantidades de cápitas, lo fue boicoteando, ¿no? Pero vos me haces acordar al viejo médico de familia. Yo personalmente, por supuesto que esto puede ser sometido a discusión, ¿no? Pero personalmente no puedo entender que haya otra concepción de la relación médico-paciente. Sobre todo en lo que tiene que ver con áreas o especialidades, como puede ser la clínica médica, la medicina general, que son esencialmente un contacto con el paciente. Puede haber otras que tienen ya más puntualidad. No tiene que ver con, o sea, vamos a una primera parte. La comunicación debe ser una parte permanente de la relación. Más allá de lo puntual que sea la tarea o la que sea área. O sea, no está al monólogo, sí, bueno, vamos al monólogo por algo muy puntual. Un trastorno, un trastorno, uno porque se deriva porque hay algo, pero esto no quita la relación de contacto con el paciente y esa relación de intercambio que hace que se sienta contenido por ese médico, independientemente de que la tarea sea puntual. Con más razón, cuando la tarea tiene una amplitud, como puede ser la clínica en general, tiene que abarcar un montón de aspectos y tratar de ser el médico que va a ser el médico que llaman comúnmente, que va a tratar de seguir y guiar y va a ir para buscar respuestas en distintas cosas más allá de la patología por la cual puede ir. Creo que los grandes dramas que estamos viviendo es la pérdida, es la posibilidad y esa pérdida de esa relación negativo, no contribuye a generar un mejor trabajo, generar una presión de salud hacia la población adecuada. Se pierde un mental. Hoy en día, algunos se teoría que algún día una máquina reemplazada por la personal la máquina podrá ayudar a una serie de cosas de análisis con elementos que cargan de lo que uno le va dando como de datos a esa máquina. Pero para poner eso y hacer eso para cualquier hay una interrelación previa que hace que el médico ¿qué cree que le pasa? ¿Por dónde cree que le pasa? ¿Qué datos va a ir a buscar y qué datos va a jerarquizar? Entonces, entenderlo de otra manera me parece que es peligroso. Y perder la relación aparte hace que se pierda un contacto que es vital para cómo se encuentra luego la de cumplimiento, de que se sienta bien la persona que es en el momento el paciente. Que te transfiere a vos confianza. En cambio, yo me imagino el pase de salas, ¿no? El domingo o el pan que viene de los jueves, nunca tuvo la y entonces viene y dice, bueno, esto es un reunión, no es una reunión. Un hombre que a lo mejor nunca estuvo en la ciudad y que debe estar todo temeroso, todo nuevo. Entonces, que habla el paciente, porque al hospital, y ahí ya entrando al hospital, van mayoritariamente los pobres. Antes de entrar ahí, me aprovecho la parte docente, y aparte cuando hay un cambio de transformación de médico de clínica, haciendo un hincapié en lo personal. Y lo digo porque en momentos
mucho. Y en su momento, cuando estudiábamos psicología y medicina, decía, estudiar eso es chamuyo. En el medio de la formación de medicina cambia el programa y ahora hecho psicología. Entonces, después los comentarios eran, la guardia, bueno, lo que me sirvió, no tenía nada para hablar. Digo, ¿cuánto cambió la medicina? Y eso fue adquiriendo lugar o no. Yo no te diría que cambió la forma de no. Lo que teniendo variaciones de materia, variaciones de formas, no hay un enfoque a esa relación detenida. Al contrario, hay una aceleración de cosas que hace eso se hace cada vez difícil. Entonces, no es que se cambió la idea, y hay áreas como por ejemplo la quirúrgica donde es muy difícil, muchísimo. El paciente simplemente aquello que implica la resolución quirúrgica de una determinada cosa. Técnicamente, pero es eso. Y muchas veces de lo que se adolece es justamente de lo que el paciente necesita cuando al camino a la cirugía. Todo lo que tiene dentro de sí es eso. Y cuando sale de la misma, cuando necesita una apoyatura importante. Eso lo vemos sobre todo en el área de la salud privada cada vez muchísimo menos. La salud pública se intenta insistir sobre eso, pero las áreas también están establecidas, pero se decide por un punto distinto, pero en la generalidad a un elemento totalmente lineal hacia el paciente, un objeto que tiene que resolverse el problema. En alguna ocasión, alguien que no deja de ser más un elemento que aporta una gran ingreso económico a determinados lugares. La pregunta en segunda instancia. Vos entras a un sistema de salud y que no es el mismo de ahora. ¿Qué pasó? Bueno, a ver. Yo vine porque sí tiene el sistema público de salud. Claro, Yo no hubiera venido sin hacer eso. O sea, uno dice, sí, económicamente era conveniente. Sí. Pero si hubiera sido por eso, yo estaba en Rosario, tenía posibilidad de seguir haciendo cosas académicas en la universidad, podría seguir desarrollando bastante tranquilamente lo mío, con más esfuerzo desde el punto de tener justamente, no más esfuerzo, no tener justamente la posibilidad de trabajar en conjunto, en equipo, de manera que era lo que se deseaba. Yo que había un proyecto de trabajo que era de trabajo en equipo, de la salud, de la idea de salud como derecho, y es eso, de una interconexión en la tarea en el lugar y hacia los otros lugares, los otros hospitales, los otros centros integrados en el sistema de salud, y porque ya un sistema, o sea, una red de trabajo donde todo se interconectaba y se buscaba el crecimiento en favor de la la fantasía que había de la idea de la salud como derecho en el tiempo se fue porque creo que la política que se siguió se va a la dirección. Uno puede tener más simpatía, menos simpatía, claramente nadie me puede tener más. Sí, lo doy fe. Y vale aclararlo. Pero bueno, por si acaso, una decisión política clara cuando se sale de la salud. Y que la política clara que se tenía apuntaba al desarrollo justamente de la salud de independientemente de las decisiones económicas de los pacientes, tratando de mejorar ciertas soluciones sociales que hacían salir de esta situación. Y había todo que jerarquizar eso, jerarquizar el recurso humano como el elemento primordial para que se pueda llevar adelante la tarea de salud, porque sin recurso humano no puede tener edificios extraordinarios. Y si uno humano pasa de esa idea, menos. Entonces, eso que está pasando en algunos roles en esa época,
estamos hablando de finales de los 80. Finales de los 80. Ahí algunas cositas deberían mantener, pero esto sí existía. Ya en los 90 la cosa empieza a cambiar. El gobierno de los impuestos cerrados de la iglesia, tuvimos un debate bárbaro para volver a lograr que las residencias se vuelvan a poner. Se rifaron montones de viviendas que contaban para todo lo que tenía que ver con la parte social y el equipo de salud, con lo cual se empezó a dificultar muchas cosas que tenían que ver con la posibilidad de que la federal interior estuviera. Una política de crecimiento. Claro, porque acá se trabajo y sueldo. Lo que encuentras. Acá no, pero fundamentalmente el gran problema, por ejemplo, de la vida, pero acá es el interior. Acá con una organización acorde, como gran parte del todavía, bueno, no vino todo el video de la inflación de la papa, que fue con califica todo el día, pero digo, había una cosa, bueno, ir despacito con planes de vivienda que tenía posibilidad de desafío, que se puede ir cuando eso podía hablar desde el punto de vista, pero el interior, el tipo que allá, tener una vivienda para alquilarle, entonces había que tratar de dar, y eso favorecía la posibilidad que se queda de casa y todo lo demás, mucho que ver ahí, y el gobierno, empezaron a dar por fuera a las ciudades más amplias, más pobladas, cuando los chicos estaban en la escuela, pensando en la universidad, buscaban una cercanía a los mejores. Ese proyecto, ya en los 90 se empezó a golpear realmente dura. ¿Es un trasvasamiento o desmantelamiento? No sé cuál es el término. Hay un trasvasamiento. Hay una frase que ella se va un poquito más adelante. Sí. Es del 2000. Ahora yo estaba seguro que era 2003, pero puedo tener dudas. Pero voy a poner 2003, porque si no 2003 es 2002 o por ahí. De Sovich. Sí. Clásica frase. O que creo que marcó, desenmascaró o puso sobre la mesa la claridad de algunas acciones. El sistema público está bien, ahora hay que darle desarrollo al sistema privado. Esa fue la famosa frase que empezó a marcar cómo se empieza a hacer el trasvasamiento de lo público a lo privado. Desde lo crediticio que se hace con si lo es privado. A los amigos, mejor. Y si es a los amigos, mejor. ¿Te acordás de esa frase? Si es a los amigos, mejor. Claro. Lo crediticio que tiene un vuelco que ya empieza a ser todo un crecimiento y desarrollo de la medicina privada que no estaba hasta ahí y que tiene que ver con un montón de créditos que son todos brindados por la provincia, muchos de ellos no pagados jamás, o ahí Sí. hubo algunas notas interesantes de las deudas pendientes que quedaban de esos casos. Ahora entiendo por ahí el crecimiento explosivo de Schroeder con toda la fundación médica y las clínicas. Sí. Terrible, ¿no? Sí. Hubo créditos que favorecieron el crecimiento de todo eso financiado por el Estado. Y luego hubo trasvasación, o sea, lo que se quedaba o lo que la salud pública requería y no se podía lograr, se iba pasando al privado. En cosas que, camas de terapia intensiva, por ejemplo, que tuvimos tiempo y tiempo, pasaron más de 20 años con el mismo número de camas para un crecimiento poblacional que requería, obviamente, una ampliación. ¿Dónde iban los pacientes de terapia intensiva que nosotros requeríamos cuando no estaban en esa cama? Al privado. Con lo que cuesta un día de intensiva. Me acuerdo en un momento que había una clínica que ahora tiene un crecimiento importante, estaba en ese momento empezando, y bueno, cuando teníamos problemas de derivación, uno decía, bueno, llamamos, tenemos que derivar un paciente porque no tenemos la cama acá para tenerlo. Entonces, por ejemplo, tenía una obra social X, que no era de tanto peso. No, si me lo derivas por el público, sí, si no, no. Porque el público tenía un rédito. Si yo lo derivaba como paciente que lo mandaba al público, sí, porque eso tenía un arreglo económico que era mucho más redituable que se lo mandase por las obras sociales. Eso existió. Por supuesto que muchos van a decir que no.
Pero que Como existió, tampoco van a decir que mandaban a terapia intensiva 3, 4 días y cuando se veían en problemas porque no lo podían resolver, lo volvían al hospital porque ya habían facturado varios hubo días de pacientes que terapia. nosotros teníamos que derivar por un problema de camas que existía, que nosotros lo teníamos en la sala de clínica médica, porque teníamos una estructura acorde para ello. Teníamos un servicio que funcionaba como tal, con una guardia que estaba y que podía contener, ver y controlar y seguir a los pacientes, pero bueno, no había cama porque estábamos desbordados, hubo épocas de muchos desbordes, entonces nos teníamos que mandar afuera, si eran pacientes que correspondían al público. En el público era sí o sí de cajón, en ese momento terapia intensiva. Paciente que no requería terapia intensiva, claro, pero sí o sí de cajón era terapia intensiva. O sea, todo eso son realidades que pasaron, que estuvieron, que seguramente siguen estando en muchos aspectos, y que fueron parte de que en lugar de haberse dado un crecimiento y un desarrollo que se requería, ¿cuánto tiempo tuvimos hasta tener el tomógrafo que nosotros requeríamos por número de población, por cantidad de estudios? Porque vamos a poner una cosa en claro, las tomografías que se hacían pedidas por el Sistema Público de Salud eran porque se requería una tomografía. No se hacía tomografía para cualquier cosa. Claro. Ese es un pequeño detalle. Y entonces, en ese momento, no la teníamos. Entonces, ¿qué? Pero a pesar de todo eso, en número de población y en cantidad de casos, el principal abastecedor seguía siendo el sistema público. Bueno, tuvimos tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que llegó el resonador? Hoy en día no lo tenemos. Y toda la resonancia van al privado. Entonces, ¿eso qué fue? ¿Qué es? ¿Es ocultamiento o es ir tapando, ir desdibujando una realidad en la que claramente una trasvasación, y hay una trasvasación del público al privado? Eso fue una política que, en un momento me acuerdo de una discusión que en un momento, en una oportunidad, yo me acuerdo que dije, en una discusión también que tenía que ver con lo periodístico, cuando uno quiere destruir un sistema público como que tenía peso en la población, prestigio en la población, no se le pone una bomba, porque políticamente es muy dañino, es muy mala política. ¿Qué se hace? Se lo va agradando, se le van comiendo las bases para que se caiga. Entonces, claro, es un momento que está el deterioro de las bases que se cae, y a nadie le sorprende que se caiga. Y es más, en algún momento, hasta a algunos le resulta, bueno, está bien que se caiga. Sí. Si yo tengo que ir a buscar un turno a las 4 de la mañana y no lo consigo y tengo que ir 20 veces, uno se puede ir planteando, ¿para qué esto? Entonces, si mañana me dicen, mira, te doy una tarjetita tipo seguro de salud, ¿qué es una tarjetita? Que es hablando en criollo, flor de curro. Es simplemente una prestación de tipo seguro limitada a un paquete de cosas para la gente que no tiene posibilidades. Pero decir, bueno, por lo menos con allá la tengo. Claro. Entonces, el mecanismo fue y es ese. Fue y es ese. En eso, y en después ir desmadrando cada vez más el recurso humano profesional. Claro, se fue sangrando. Yo tengo un recurso humano que lo teníamos y lo tenemos todavía. Capacitado, formado. La gran mayoría, una amplia mayoría formado con nosotros. Pero que eso a su vez se va yendo cada vez más hacia afuera. Vamos perdiendo capacidad de sostenimiento. No, pero aparte, qué incongruencia. Vos formás gente y después no lo utilizás. No lo puedo retener. Claro, no, pero digo, bueno, en algunos lugares vos tenés que tener un tiempo, creo que en otros lugares, no sé, en otros países, vos tenés que estar un tiempo en el sistema un poco para, digamos, sí, acá tenés aprovechar. Que devolver 2 años, pero claro, esto se ha vuelto una anarquía, porque aparte nunca ni siquiera la devolución de los 2 años se armó de una manera, eso cuando se pensó, por allá por el 2007, nosotros participamos también en esa discusión, en un momento ya era desde el punto de vista sindical, cuando fue la primera ley de remuneraciones, tenía un sentido práctico y claro, pero se habló, eso se iba recién a dar 3 años después o 4 años después, era tener armado toda una estructura para que el que terminaba la residencia, que ya era especialista del área en la que estuviese, fuese a esos lugares con todo un elemento de contención acorde y se sintiese bien trabajando allí y que hasta lo estimulase a querer quedarse, claro, en muchos casos. Cuando llegó la primera camada, no había nada armado, todo lo contrario. Desde llegar y no saber dónde el tipo iba a ir a vivir, hasta volver
volverse loco. Entonces, desde el vamos dice, fracasó, esa estrategia fracasó. No, la estrategia no se desarrolló y lo que vemos es el fracaso de la estrategia que nunca se desarrolló. No, la estrategia fue impecable, bárbaro, andaba de 10, estaba todo hecho un violincito, pero la cosa fracasó. No, fracasa lo que nunca se implementó adecuadamente. Claro, las Vos fuiste condiciones. gestor, claro. Muchos hacen Vos, esa diferencia de los recursos con los que se gestionan también. claro. Vos fuiste, creo, uno de los gestores del sindicato, Sí, ¿no? sí. En los últimos tiempos, el sindicato cobró mucha notoriedad en los enfrentamientos con ATE, con respecto a la carrera profesional. A ver, ¿qué es eso de la carrera profesional? Mira, la carrera profesional es una necesidad del sector profesional. Sí, Partamos de la base que acá existe un convenio colectivo de trabajo del año 18, que nosotros fuimos totalmente excluidos por ATE, porque los dos gremios son ATE y UPCN, sí, sí. pero el que actuó claramente en esa exclusión fue ATE. Ellos tenían una concepción de que a nosotros tenían que dejarnos fuera, de que la discusión de esto tenía que venir por otro lado, de que ellos estaban en condiciones de plantear todo. Bueno, ese es el convenio colectivo del 2018, donde se denosta la dedicación exclusiva. Pierde El full time. Ajá. Pierde calidad como tal, cómo se implementa desde lo remunerativo hasta la jerarquización de la tarea. Se denosta lo que es la tarea ordinaria, o sea, la tarea de todos los días. El consultorio, la ida al área, se la desvaloriza totalmente. Se jerarquiza un sistema perverso de guardia de tajo, de precarización, que es a más número de guardia, mayor recuperación de salario. Pero no, porque la guardia, vos haces una guardia, vale 10 pesos. Si vos haces 2 guardias, son 20 pesos. Y si hicieras 4 guardias, son 40 pesos. La guardia vale por la guardia. Es una actividad extraordinaria, con características particulares, que debe ser remunerada adecuadamente. Ahora, ¿qué se hace acá para buscar eso? Como se achata todo lo otro, se genera un sistema en el cual, si vos haces 3 guardias, hasta las 3 guardias, la guardia vale 10 pesos. Pero si ya haces 6 guardias, la guardia vale 18 pesos. Y si haces entre 6 y 9, la guardia vale 20 pesos. Así quedás también. Obvio, Y después tenés que atender. obvio. Entonces esto llevó a un sobredesarrollo de eso, cada vez mayor, por supuesto, que genera desgaste, disminución de la tarea ordinaria, porque los tipos estando de guardia en ese ritmo, ¿qué termina repercutiendo? Disminución de los consultorios, disminución de la tarea ambulatoria. Claro. Eso es lo que el impacto más notorio que tiene. Entonces eso va quitando interés, va quitando entusiasmo, va quitando ganas, va generando un sistema que no hay. Ahí se hace un escalonamiento de, 5 escalones, 1, 2, 3, 4, 5, que cuando uno va a buscar, ¿cómo se hace para saltar de escalón en escalón? Cuando vos leías, para el caso profesional, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Era mi sueño. Para estar en el escalón 3 tenés que tener conocimientos amplios. Y para ir al escalón 4 tenés que tener conocimientos sólidos. Si alguien me puede explicar cómo se evalúa lo amplio y cómo se evalúa lo sólido, para decir que un tipo adquirió más o menos cosas para esa evaluación, hacerlo saltar, hacerlo crecer, perdón, es irrisorio. Es irrisorio. Lo puso en práctica porque lo que se hizo fue hacer una distribución de esos 5 escalones por antigüedad. Los antiguos en el 1, y así los más antiguos en el 5. Y eso quedó estancado todo este tiempo. Con la mayor arbitrariedad que si vos estabas en el 3, pero por antigüedad temporaria, por antigüedad vegetativa, cumpliste el tiempo, cumpliste los años para pasar al 4, vos no pasás al 4 hasta que no se desocupe un cargo en el 4. Quiere decir que alguien o tiene que pasar al 5, o se tiene que jubilar, o se tiene que morir. Entonces los números nunca dan, y hay tipos que van a jubilarse ahora, con años, si es por edad, para estar en el 5, y están en el 4. Quiere decir que se jubilan en una cuestión que va en deterioro de ellos. Ahora, la ley... Eso ha sido La ley- deteriorante
por donde lo mire, y es uno de los factores que ha precipitado claramente esta. Entonces, aparece la ley como que, como una necesidad de contrarrestar eso. Claro. Bueno, nosotros no tenemos posibilidad de discutir, no existe ninguna chance de poder lograr algo distinto. Bueno, perfecto. Ahora, ¿es un tema político de ATE con ustedes o es un tema que hay algo de trasfondo? Es un tema netamente, es un tema netamente político del gobierno con su contubernio con ATE. Y el trasfondo es tener tener el manejo de todo. Es una cuestión económica. A cada uno de los que tengo conveniado ahora, si le saco el 2.3% de su salario bruto mensual. Si pierdo un montón de profesionales, pierdo un montón de plata que deja de estar en la cerca de estos gremios. Entonces también hay un problema económico. Ahora, los empleados públicos, el empleado público tiene obra social, Sí. que está amparado por... Entonces, por eso yo hablaba del tema de los pobres en el hospital. Es como que el que tiene su obra social no le importa el hospital. Bueno, es el concepto de salud que nos han ido desarrollando. O sea, la gran división acá pareciera ser que existe una salud de pobres, que es lo que esta idea capitalista y de crecimiento cada vez mayor de la mercancía salud quiere ser. O sea, vos no tenés derecho a la salud por el hecho de ser tu condición humana. Sos un ser humano que tenés derecho a la salud, porque la salud es un derecho que cuando está afectada, vos tenés el derecho de que se te haga lo necesario para tratar de recuperarla y la mejor, no importa en qué condición social estás. Después entramos a ver cómo se contribuye de acuerdo a la condición de cada uno a eso. Eso es otro cómo el Estado recauda para a través de eso sostener la salud, seguramente que tiene que tener un peso distinto en el que tiene 50 que en el que tiene 5. No me cabe, y el que no tiene nada. Pero eso es una forma de cómo yo capturo los impuestos para que eso sea así. Ahora, la salud como derecho es para toda la población. Yo me acuerdo, en una época, la clase media iba al hospital. Cuando yo llegué, nosotros atendíamos un montón de gente de clase media. Y muchos de ellos de instituto. Atendíamos un montón de gente de instituto. Había una idea distinta. Bueno, tiene que ver con esto, que fue una planificación y una política que a largo plazo fue, digamos, esta descripción tiene que ver con el fruto de la política de años. O sea que la privatización de la salud en contubernio, gobierno, gremio, cuya cabeza se jacta de ser peronista, no tiene nada de peronista. O sea, hablamos de justicia social. Digo, ¿no? De pronto. Es medio... No lo entiendo. No. Bueno, yo creo que... No quiero ponerte un brete. No me muestra. Ahora no tengo ningún problema. Aparte, sabe perfectamente mi opinión respecto a esa persona. Creo que tiene muy poco de idea de salud. Muy poco de idea de salud pública. Le importa 4 cominos la salud pública. Lo ha demostrado con claridad. Fue un ariete de la idea de mercado. Hasta uno de los integrantes de ese grupo que ocupa un lugar de conducción en una de las juntas, dijo una vez, cuando en una asamblea lo apuran un poco, pero ¿cómo ustedes firmaron esto respecto a la de la dedicación exclusiva? Y bueno, es el mercado. Genialista. Sí, no, por eso el sector público que se supone que defiende la salud pública. Entonces ese concepto claramente no le importa. No le importa, porque la preocupación es esto de seguir discutiendo, porque ahora siguen discutiendo una reforma con la exclusión absoluta de reforma del supuesto convenio, y se meten en temas de los profesionales y aquellos que es el gremio, que tiene la mayoría de la representación ahí, totalmente excluido. Y entonces, sobre lo que han hecho barbaridades y siguen haciendo barbaridades. Y las van a seguir haciendo, porque aparte no es de su interés. No solo, además del desconocimiento absoluto, es un desinterés. Pero, y creo que hay un interés de sí seguir deteriorando. A ver, Corradi 10
es un ariete de la salud privada. Claro, sí, sí. Cuando llega al ministerio, me acuerdo las primeras que ahí quería hacerse el simpático y el bonito, suele pasar habitualmente eso. Cuando tuvimos una de las primeras charlas en una situación de conflicto en la que estábamos, que nos llama para dialogar, él dice, bueno, yo de esto no conozco nada. No conozco nada de esto. O sea, de lo que era el sistema como tal. Sí, porque no tenía experiencia de nada. Pero ese convenio tiene las señales clarísimas del accionar de Correíes. Este criterio de la intromisión del privado en el público para ir sacándole al público para generar al privado, es un concepto que él tenía y que algunos de sus asesores mostraron claramente en la hilata en algunas de las discusiones que tuvimos, donde fueron discusiones interesantes al inicio, ¿no? Cuando se destapaba para dónde querían ir algunas cosas. O sea, esto estaba claro. Y ese ministro vino a hacer esta tarea. ATE fue en su secretario general, porque no quiere meter todo ATE. La conducción fue claramente un aliado brillante. Hicieron su juego, porque no sacaron su beneficio de esto, independientemente de lo que repercutía e impactaba al sistema público de salud, lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Vos decís... Por supuesto, hay ahora tercer pata, está dando vuelta ahora acá, que el gobierno tiene este proyecto de seguir jerarquizando lo público y lo privado, y tiene una alianza con el sector privado impresionante. Uno puede preguntar, ¿este crecimiento desmedido para la población para la cantidad de población que tiene esta zona, de todos, si levantás una baldosa y hay un consultorio, una clínica. Hay un policonsultorio, hay un sanatorio que se está creciendo algunos monstruos. ¿Qué van a hacer? Digamos, ¿a dónde va? ¿Con la población esa sola? ¿O con la clara sensación de hacer que se meta sobre la parte pública? Es clarísimo. El famoso norpatagónico que ya generan una cosa, atiborran con esto de el norpatagónico por todos lados, es solamente concebible en una concepción de unión público-privada. Porque con el recurso humano que tenés en este momento, cada vez más en baja, cada vez más alejado del sistema público de salud, cada vez con menos entusiasmo de quedarse, decime cómo vas a poner eso en funcionamiento. Entonces, hay una pata clarísima ahí que tiene interés. No al cohete. La benemérita señora ministra de Salud aparece en cuanto inauguración hay de alguna policonsultorio o algún sanatorio o algún emprendimiento X del privado, aparece ahí cortando la cinta un poco más y diciendo que esto contribuye a la salud, al desarrollo de la salud pública. Vos dijiste algo hace un rato, no les importa. Pero no les importa porque, vuelvo a repetir, porque no usan el hospital. No, jamás lo usan. Por eso, ese es el tema. Porque si no tuvieran el acceso a la obra social que tiene como privado, estarían a la par tuya y de los que luchan hace tiempo para defender el sistema. Pero eso cae de maduro. Entonces hay una gran parte de población que le importa 3 carajos el hospital. Sí. Sí, está claro. Tres carajos le importa al hospital y 3 carajos le importan un montón de otras cosas. No le importa cómo se presta la salud en ese concepto mercantilizado. No le importa que para vos ir a hacer un control, suponete. Chicos sano nomás. Sí, pero te voy a ir un poco más allá. A ver. Vos le pedís a alguien bueno, le pidieron un certificado. Esto me río, pero te puedo mostrar 1000 ejemplos. Tiro porque me toca hacer que es alguien que conozco, tiene 38 años, le piden electrocardiograma porque viste que hoy en día vos vas a estar haciendo una actividad deportiva y te piden electrocardiograma. Hacerlo para la licencia de conducir. Podemos discutir, crear el electrocardiograma o estás previniendo algo que te hace una muerte súbita. Yo lo hice para... No, si vos tenés una muerte súbita, si vos sos un tipo que no tenés en primera instancia absolutamente nada, el 99.99% de los ciudadanos sean normales. Claro. Y te morís por morir de una muerte súbita. Claro. O sea, este criterio de que porque se murió alguien en un lugar y ahora electrocardiograma y mañana no sé qué le van a hacer. Pero más allá de eso, más allá de eso, bueno, 38 años dije, sana, una tipa que viene haciendo actividad física hace un montón de tiempo y que ahora en el lugar donde va le piden electrocardiograma.
Bueno, le hacen el electrocardiograma normal. Normal. Entonces le preguntan, ¿y tu papá? Sí, mi papá es hipertenso. A todo esto le toman la presión nunca, pero fue un cardiólogo. Le pasó parte hipertenso. Ah, no, bueno, sí, con esos antecedentes, el tema se llevó puesto el electrocardiograma, El eco una ergometría, el ecodoppler un Holt. y un Holt. 38 años, sana, no fuma, hace actividad física, tiene un peso acorde, Ahora porque el padre era ahí- hipertenso. En todo caso, primero tomarle la presión arterial, que no se la tomaste. Pero aparte, así hubiera estado hipertensa, ponele, que la hipertensión no se define por una toma, pero aparte, esa persona tiene un seguimiento de alguien que la sigue, que la controla, Claro. y no es hipertensa, no, tiene control de presión, no es que nunca se controló. Ponele que le hubiera encontrado un valor elevado, ni siquiera eso justifica, porque aparte que no se define por una toma aislada. Pero por eso, no. Pero Ahora, hay ¿cuánto le costó? Un Holter innecesario, un ecocardiograma innecesario y un Holter innecesario. Eso, que te lo cuento en esto, se repite sí. al hartazgo. Sí. En otras áreas, Doy fe. semejante. Hay retorno ahí, ¿o no? En muchos casos hay, sí, Claro. por supuesto que lo hay. Claro. Pero eso lo maneja ellos el que lo está haciendo. Claro. Después hay vueltas en estudios por imágenes que vos decís, ¿pero para qué? Hasta cuando puede tener indicación un estudio por imagen, termina llevándose puesto un par que no aportaron nada distinto, pero que evidentemente esa es la salud que están siguiendo. Y muchos de ellos cuando vienen a veces te dicen, nunca me revisaron así. Qué grave. Oíme, la Pero presión. ¿Vos sabés cómo él toma la presión? Primero el brazo izquierdo, después el derecho, después vuelve al izquierdo Ah, bueno, para poder hacer. al derecho o al izquierdo. Sí, para Vuelve poder. alguno dependiendo de cuál estamos Depende, ¿viste? Para hacer, ¿viste? Nunca me revisaron así. ¿Qué problema? Claro. Pacientes que vienen con un montón de seguimiento, no estoy hablando de mí, nunca lo revisaron. Nunca lo revisaron. O hay muchos que dicen, a mí me hace la receta. Esa salud es la que estamos potenciando y esa es la que estamos. Ahora, lo que nos tenemos que cuestionar es ¿por qué aceptamos eso? Hablo a la clase media, esencialmente porque la clase más baja, mucha tiene el sueño de que eso es lo que tiene que ir a buscar. Bueno, Eso es lo que te vende. hablaban de que es lumpenaje, ¿no? Un poco más. Pero aparte eso es lo que te vende todo un medio publicitario de eso. Ahora, ¿por qué no luchan? Porque lo tienen ya. Bueno, igual yo doy una respuesta también. A ver. Con la edad que tengo, también fui a hacer los estudios, igual yo creo que me hice uno solo, y lo hice porque vos me decías, pero digo, hay una cuestión que es el deterioro, el discurso de esto que vos decías, no es que van a poner una bomba, sino que el discurso, sobre todo, y ahí sí desde mi edad, en la década del 90, decir, bueno, todo lo que sea público, tratemos de que se vea mal. Pero Martínez dio estas sillas importadas, Bueno, mejor que la nacional. A ver, nada cambió. Pero, y después le agrego, desde mi realidad, vi otra cosa. Si es que cada vez es más eso. Claro. Es más eso. Los turnos tardan. Es cierto. Sí. Y es una barbaridad que tardan. Una barbaridad. Tardan. Vos tenés que ir en el hospital. Le quiero sacar la palabra hospital porque está bien, hay cosas que la hace el hospital, pero vamos a ver ese sistema. Porque si no, pareciera que está focalizando en un hospital y no en la idea. Pero bueno, en el sistema. También es cierto. Vos, oftalmología, tenés en el caso acá del sistema público, en el hospital que tenés en el GEL, en el Dr. Roldán creo que no. Bueno, sí, claro, tenés bastante chiquito, tenés poca gente en el turno, Claro. tenés poca gente, encima la mayoría que tenés no son de que dedican todo su tiempo dentro del hospital, entonces todo eso tiene un impacto real. Pero encima tenés que ir, no entiendo por qué, seguimos manejando la idea que tenés que ir a las 4 de la mañana con turno. Se podría hacer de otra manera. Pero aparte de eso, voy a decir, bueno, perfecto. Demora. Vos vas a pedir un turno a una oftalmología privada. Y tenés una obra social común. PAMI. Sí. O alguna obra social simple.
Hoy en día el mismo instituto. ¿Cuánto demora? Oh. ¿Menos de 15 a 20 días? No. Así, yo voy a pagar privado mañana, venga. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la salud que estamos generando. La salud que poco tiene que ver con lo que decían de la humano condition. O sea, hay Condition. una distribución con un deterioramiento general. Totalmente. Y tiene que ver con esto. La salud es una mercancía. Y la venden como mercancía. Y la potencian como mercancía. Y vos fijate que acá un poquito menos porque todavía está metida la idea de salud pública. Entonces, pero cuando hay que hablar de un tema H, promoción de tal cosa, hoy es el día de, porque ahora hay día de todo. Sí. Porque creemos que promocionar la salud es poner día de algo. Discusión también para llevar adelante. Si la salud se promociona en lo preventivo poniendo día de algo o teniendo planes concretos de prevención sobre determinados temas que actúan todos los días o la mayor porcentaje de los días del año en distintos lugares. Y hay que ir a los lugares específicos a generar eso, desde las escuelas como primer lugar, a los otros centros de atracción que puedan servir para eso. Pero bueno, el día de la ACV, y te traen un tipo del privado a hablar sobre ACV. Y encima te traen un tipo del privado, tipe, que encima está en un área específica y chiquita, como ir a actuar sobre el coágulo cuando está el coágulo ahí. Esa persona tiene que ir a hablar sobre la prevención del privado. Eso lo hacen a cada rato. En la televisión de Buenos Aires y alrededores, todos esos esa gente. Lo ocupan. Sí, Entonces, sí. ahí viene la promoción. Para hacer esto, hay que hacerse esto cada tanto. Entonces empezamos a meter la idea. En todas las disciplinas. Igual. Entonces, Sí. hay que hacerse esto entonces, no, pero ¿cómo? Si yo leo, escucho y veo que me tengo que hacer, ¿cómo no me va a hacer esto si me lo tienen que hacer cada 6 meses que se hace esto? Sí, a veces ha visto análisis que ¿para qué te pidieron esto? Se brota. Tenemos que cerrar. Sí, bueno, ya corregí que alguna vez hay que tomar carta en el Sí. asunto. Es apabullante. El mercado de los medicamentos es apabullante. Bueno, fíjate vos cuánta publicidad hay hoy de medicamentos de cualquier cosa. Desde decir que vos podés tomar ¿De una misma droga? Sí, no, pero aparte, vos podés tomar un antiinflamatorio Sí. conocido, Sí. ibuprofeno, como si estuvieras tomando agua bendita. Y los antiinflamatorios de esa familia provocan daños. Y en personas mayores de 65 años hay más chance de provocar daños gastrointestinales, renales, si son diabéticos. Bueno, vendido como para cualquier dolor. Y eso lo hacen por televisión, con total liviandad, y como si lo que estuviéramos dando sean todos En cosas otros países está prohibida la propaganda. Ya hay una cosa que dice, consulte con su farmacéutico. Claro. ¿Cómo consulte con su farmacéutico? Si vos tenés que consultar cosas, consultá con el médico que te atiende. No con el farmacéutico, no es el que te tiene que decir que tenés que tomar esto y de qué manera. Bueno, ahora que hemos hablado, ya me podés atender. ¿Viste? Porque, Sí. así son nuestras charlas. César, qué placer haberte tenido. Bueno. Vos, aparte sos didáctico, entonces la gente te entendió, igual queda colgado el Sí, programa. estaba recontrainsultando, pero Pero bueno, que se vayan al carajo. De todas maneras, mira, hasta he postergado un par de Yo sesiones. digo, hay que seguir, y porque me quedó, y creo que también comparar después sistema en general argentino, cómo se ve en comparación de lo que uno escucha de algunos espejos que nos quieren ver. Pero eso eso es amplísimo. Y hago una sola acotación más. Fíjate vos que las cosas no son casuales, responden a procesos que apuntan a determinada cosa, esta cosa de la interacción público-privado. Fíjate el discurso de este gobierno, desde el gobernador, que es el primero, a la ministra todos los días. El sistema de salud público y privado, sí son sector público y sector privado, no hay sistema privado, porque el sistema es una red de trabajo, donde todo se interactúa. El privado no es una red de trabajo, son distintos efectores que cada cual son empresas que hacen su negocio y pueden tener 7 tomógrafos, 7 o más en estos momentos resonadores. Por eso son empresas. Exactamente. Por eso son empresas. César, muchas gracias. No, por favor. Sí. Y Gracias a ustedes por lo menos tratar de colaborar con algo. Da para otra, hay cosas que no hemos tocado. Yo pido disculpas, Fran, porque suspendimos
un par de sesiones que teníamos para inaugurar hoy, pero me parece que ya Sí, sí. no nos da el tiempo. Lo que pasa es que esta Culpa charla... es mía, Frank. No, la culpa, acá no es un tema de culpa, sino que el tema es tan complejo porque abarca el tema de salud y enfermedad, abarca los sectores que menos tienen. Un resto de la sociedad que le importa 3 carajos lo que le pasa a los pobres, porque no hay solidaridad, porque no hay empatía. Entonces, como es el hospital es para los pobres, entonces nadie se calienta. Y esa es también mi bronca a veces con el resto de los gremios, ¿no? Porque cuando yo siempre digo, en un caso solamente para el control, sino en un caso de emergencia, siempre al hospital, siempre, porque el hospital es garantía de vida, mientras exista es garantía de vida, sobre todo en los niños, en la madre coche. Entonces, ahí sí se acuerdan del hospital, pero mientras tanto, como decís vos, dame un certificado para faltar el viernes o pedirme todo esto. Pero bueno, por eso el tema lo ameritaba, así que pido disculpas, pero... Vale esto, vale. Bueno, vos decís una cosa y yo no puedo más que engancharme, pero prometo que cortito. No, sí. Esto de la emergencia, Sí. está claro que está en condiciones de darte una respuesta a la emergencia como tal, Sí. el sistema público. Obvio. Y a eso apuntan. ¿Por qué? Porque la emergencia no es redituable. Ah, claro. Yo gasto mucho en una emergencia cuando se produce la emergencia. Claro. Entonces, ¿por qué hipertrofié las guardias a ese sistema y bajé la atención ordinaria? Porque entonces tengo un sistema que vive de guardia, que responde a la guardia y que solucionado eso, todo el resto, la atención ordinaria y lo otro, ¿a dónde va? Al privado. Eso es lo que reditúa dinero y lo otro es lo que no tiene el mismo rédito de dinero. Entonces vamos a tener un sistema público de salud apuntando a eso. Esperemos que no. Esperemos que podamos supuesto dar la vuelta a la tortilla. Lograr que no. La tortilla, que los pobres coman pan y los ricos mierda, decía la canción. Y hasta acá llegamos, pues en esta edición de hoy. Hasta acá llegamos. Gracias. Y de nuevo, disculpas.